Muy bien, jóvenes. Es un gusto volver a verlos otra vez con un tema diferente. El tema que vamos a desarrollar hoy día es seguridad e higiene en los talleres de rectificación automotriz. Ustedes saben que los espacios de trabajo, como los talleres mecánicos, exigen una medida de seguridad especial debido a la exposición a cierto riesgo tanto para los trabajadores como para los clientes en el entorno de trabajo. Es importante tomar en cuenta este detalle. En un taller mecánico debemos seguir como mínimo la seguridad básica para talleres que nos ayuden a minimizar los riesgos y tener una respuesta rápida ante cualquier percance. Imagínese que tu taller, donde tienes todas las pautas de seguridad básica, sufre un accidente. Por eso es importante las medidas fundamentales que todo taller debería seguir para garantizar la seguridad de su personal y su espacio de trabajo. Hay que tomar en cuenta también que en el taller hay que tomar en cuenta que el espacio de trabajo debe ser un espacio limpio. Es esencial. No estemos pensando de que el encargado de la limpieza es una persona a quien tengo que pagar. Pero si yo puedo hacerlo, excelente. En el caso de ustedes como estudiantes, si van a hacer práctica, su espacio debe estar limpio o sucio. Limpio, en el que no se acumule suciedad, polvo, restos metálicos y libre de vértigos o vertidos de metales. Además, la temperatura no debe excederse a los 27 grados ni la mínima de 4 grados. Jóvenes, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Donde nos asignen, siempre tenemos que mostrar un grado de responsabilidad respecto a la limpieza. Otro aspecto, aparte de la limpieza, se debe ordenar y estructurar todo el material de trabajo para que los trabajadores realicen sus tareas de forma segura. Evite sobrecargarse en las estanterías, recipientes o zonas de almacenamiento. Por ejemplo, si yo tengo un stand de madera, no va a soportar la misma como un stand de metal. Cuando hablamos de stand, estamos hablando de ese espacio donde voy guardando las piecitas. En cuanto al ruido, no debe sobrepasarse los 80-87 decibeles sin estar previstos los trabajadores de protección auditiva. A veces como mecánico nos dice, hay que hacer cierre contacto y comienza a funcionar el motor. Y a veces te manda a escuchar el motor. Tenemos que también hacerlo, pero hay que tomar las precauciones. Si vamos a tener una zona donde los motores están funcionando, tenemos que tener una protección auditiva. Otro aspecto importante en el taller es la señalización. Debe estar visible y ayudar a recordar los riesgos y medidas especializadas del trabajador antes de indicar la localización de los equipos contra incendios. Ahora, ese es en el taller. Los trabajadores del taller, cada cliente, cada trabajador y cada cliente son importantes. Los trabajadores del taller, cada trabajador de un taller mecánico está especializado en una serie de tareas y maquinaria. Por ello, la equipación y los elementos de seguridad deben ser específicas del área en que se desempeña. Hacer un buen uso de las herramientas, tanto manuales como eléctricas, para evitar accidentes, siguiendo siempre las instrucciones señalizadas. Algo interesante, jóvenes, acá es, ¿qué cosa? No tenemos que fumar. Tenemos que recordar siempre eso. No tenemos que fumar. Dice, los trabajadores deben evitar fumar por el alto contenido de gas y líquido. Tampoco llevar anillos, colgantes o pulseras que pueden engancharse en las maquinarias. Este es un dato interesante. Pues a mí me gusta usar mi aro de matrimonio, pero si vos trabajas tengo que sacarlo. Ahora, los clientes que visitan también deben tomar en cuenta su comportamiento. Los comportamientos irresponsables como correr o jugar deben estar terminantemente prohibidos por el alto riesgo de accidente que puede ocurrir. Los clientes del taller deben prestar atención también a las señales de advertencia, de riesgo y prohibición. También es importante para ellos conocer dónde está la salida de emergencia en caso de accidente.
Para eso tiene que existir señalizaciones. Y por último, deben evitar, salvo que se les autorice, deambular por las diferentes estancias de un taller, ya que corren riesgo de sufrir accidentes, caídas, salpicaduras, electrocuciones y etc. La señalización en el taller es importante. Es un conjunto de advertencias visuales, tanto horizontales como verticales. Existen dos tipos básicos de señalización. Las horizontales, que consisten en marcar de colores en el suelo que delimitan determinada zona, y las verticales, que son señales que se colocan en paredes o superficies perpendiculares al suelo y que tienen diferentes formas, colores y pictogramas. Las señalizaciones y advertencias horizontales. Una de las obligaciones que el taller debe tener es, mediante señales visuales, zonas de riesgo, tanto para operarios como para clientes. Por ejemplo, la prohibición del paso a la zona de trabajos debe ser señalizada con bandas diagonales y rayas amarillas y negras en el suelo y algunas señalizaciones verticales. El marcado de perímetro alrededor de elevadores y fosos, así como la señalización en la zona donde se puede producir tropiezos o caídas. La delimitación mediante triángulos de advertencia de las zonas en las que se puede hacer presencia de agua o aceite y en las que se puede producir caída por resbalón. Eso es en cuanto a lo que son las señalizaciones horizontales. ¿Qué hay de las señalizaciones de prohibición? Debe haber carteles, señales verticales. Son señales circulares con los bordes rojos y el símbolo de negro sobre fondo blanco. La señal de prohibir fumar o usar productos con llamas de estimulación. Señales de advertencia. Estas señales de advertencia advierten. Hasta hace poco eran triangulares con los bordes negros y el pictograma en negro sobre fondo amarillo. Sin embargo, actualmente el reglamento, el CPL, les ha modificado y ahora tienen la forma de rombo por los bordes rojos y pictogramas sobre fondo blanco. Por ejemplo, la señal de advertencia de peligro por materiales inflamables. La señalización de obligación, acá también es otro dato interesante. Informa al usuario de la necesidad de usar cierta protección. Por ejemplo, el uso obligatorio de protección para la cabeza, manos, oídos, vista o vías respiratorias. Otro aspecto es las señales de salvamento. Tiene como función indicar dónde están los elementos de seguridad que pueden hacer frente a un determinado incidente, además de indicar la salida ante una posible evacuación. Por ejemplo, las señalizaciones que indiquen el lugar de los extintores o la salida de emergencia. Entonces, jóvenes, es importante tomar en cuenta estos aspectos. Cualquier información tenemos fuente de consulta. Muchas gracias por